Comenzamos este tema número 21, las funciones reales de variable real, mediante este apartado primero que representa una introducción, así como el desarrollo histórico a la noción de función. Vamos a intentar explicar qué entendemos por función en matemáticas. Bien, la noción actual de función tiene sus orígenes en el siglo XIV, cuando los filósofos escolásticos medievales se preocuparon de medir y representar variaciones de ciertas magnitudes, como eran la velocidad o la diferencia de temperatura, conceptos que también nos introducirán al concepto de derivada de una función. Y el principal protagonista fue también llamado Nicolás Oresme, y con él comenzaba una interacción muy fuerte entre la geometría, el cálculo y el álgebra. Ya en los siglos XVIII y XIX, el concepto de función se hace el eje central de la matemática y su estudio se hace indispensable para el desarrollo científico-tecnológico. El nombre de función se lo debemos a Leibniz, pero tanto él como, por ejemplo, los hermanos Bernoulli solo hablan de funciones particulares y de su aplicación a las ciencias, pero no se preocupan del concepto en sí de función. Tenemos que esperar a Euler, quien emplea la función ya como una expresión analítica o como curvas en un sistema de coordenadas, de manera más preciso. Además, a él le debemos también el conocido símbolo f de x para representar el concepto de una función. Euler, junto con otros pensadores de la época como Lagrange, Fourier, Dirichlet, etc., siempre trabajan con funciones que son continuas o poco discontinuas. Tendríamos que esperar años para que se trabajara con funciones diferentes. Durante mucho tiempo, la función solo se consideraba definida en un intervalo, en el conjunto de los números reales o en el conjunto de los números complejos, hasta la aparición de Cantor y su famosa teoría de conjuntos, donde ya aparecieron funciones que solo necesitaban ser definidas para los puntos de cualquier conjunto, no teniendo que ser exclusivamente un subconjunto de los números reales o de los números complejos. Ya en la actualidad, de forma general, se puede decir que y es función de x si a cada elemento de un conjunto cualquiera de cosas x le corresponde algún elemento de otro conjunto de cosas que llamaremos y muy importante, de manera que cada elemento de x estará relacionado con un único elemento de y. Para comprender mejor este concepto, vamos a introducir una serie de ejemplos muy sencillos de funciones. En el ejemplo 1 vamos a considerar el conjunto D formado por 3 jugadores de la selección española. Vamos a considerar 3 funciones diferentes definidas en ese conjunto, de manera que la primera de ellas nos va a indicar los partidos del mundial que juega cada uno de estos jugadores. Lo veremos ahora en pizarra y veremos que no es una función. Si consideramos, por otro lado, el número de goles que marca cada uno de estos jugadores en un partido concreto, en este caso sí será función, pero no inyectiva. Y si consideramos el número de dorsal que lleva cada uno de estos jugadores, veremos que sí es función, y no solo eso, sino que además es inyectiva. Veámoslo en pizarra. En nuestro ejemplo número 1 consideramos como dominio el conjunto formado por 3 jugadores de la selección española, que llamaremos D, por ejemplo Isco, Iniesta y Silva, y consideramos diferentes funciones sobre ese mismo dominio, sobre las que estaría definida. Si consideramos la función f1 que hace corresponder a cada jugador los partidos que juega, considerando el rango, los partidos a los que se va a enfrentar la selección española, como son en la fase previa de clasificación Irán, Marruecos, Portugal y demás partidos que hay en el Mundial, f1 así definida no sería una función, puesto que, por ejemplo, Isco o Iniesta, que suelen ser titulares y suelen jugar casi todos los partidos, a ambos les correspondería diferentes valores
en esta función. Por ejemplo, imaginemos que Iniesta jugara tanto el partido de Irán como el partido de Marruecos como el partido de Portugal. Entonces esto sería una correspondencia, pero no sería una función, puesto que a un mismo valor de este conjunto le corresponde diferentes valores en este segundo conjunto que llamaremos rango. Si consideramos ahora f2, que hace corresponder a cada jugador el número de goles que marca, sí es una función, puesto que si consideramos ahora el conjunto de valores que puede tomar esta función sería 0 si no marca ningún gol, 1, 2, 3, de manera que a cada jugador le corresponderá un número determinado de goles. Imaginemos que Isco haya marcado 2 goles, imaginemos que Iniesta haya marcado un solo gol, le correspondería un gol, y Silva hubiera marcado también 2 goles. Ello sí puede ocurrir en una función, es decir, un mismo valor de i puede corresponder a 2 mismos valores en su dominio, es decir, puede suceder que tanto Isco como Silva marquen 2 goles, de manera que diríamos que esta función no es inyectiva. Para que sea inyectiva, a toda i le corresponda un solo valor de x. Si consideramos la función f3, que hace corresponder a cada jugador su número de dorsal, es decir, el número que lleva a la espalda, considerando que estos números en la selección van hasta el 23, por ejemplo, a cada jugador le puede corresponder un único dorsal. En el caso de Iniesta le corresponde el dorsal número 6, en el caso de Isco le corresponde el dorsal número 22. Y en el caso de Silva le corresponde el dorsal número 21. De manera que a cada uno de ellos le corresponde un solo número en su espalda, pero de la misma forma, cada uno de estos números solo le puede corresponder a un solo jugador. Así pues, esta función sí que es inyectiva. Veremos mediante la aplicación de GeoGebra 2 ejemplos de índole más matemática, f de x igual a x cuadrado y f de x igual a más menos la raíz cuadrada de x, de manera que observaremos que una de ellas sí es función y la otra no. Consideremos ahora el ejemplo de la función x al cuadrado, de manera que vamos a suponer que f la estamos definiendo en todos los números reales y toma valores en el rango de esta función que tenemos que determinar. En este caso, si calculamos f de 0 es igual a 0 al cuadrado es igual a 0. Si nosotros hacemos f de 1, entonces es sencillo calcular que es 1 al cuadrado, que es 1. Pero si cogemos menos 1, por ejemplo, nosotros tendremos que f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado, que es igual a 1 también. La función f de x igual a x cuadrado solo toma valores positivos, de manera que su rango será el conjunto de todos los números positivos incluyendo el 0, es decir, el intervalo cerrado en 0 hasta el más infinito. De manera además que nos damos cuenta de que esta función no es inyectiva, puesto que para un mismo valor del rango 1 le corresponden diferentes valores en el dominio 1 y menos 1. Veámoslo gráficamente con el programa GeoGebra. Si nosotros representamos la función y igual a x cuadrado, lo que obtenemos es lo siguiente. Fijémonos que tenemos una función cuyo dominio son todos los números reales en el eje x. De todos los números reales se puede hacer su cuadrado. Por ejemplo, si escogemos el punto 4, le corresponde su imagen 16. Y si escogemos el menos 4, nos ocurre lo mismo y vemos la simetría de la función. Así pues vemos que no es inyectiva, puesto que a un mismo valor de y le corresponden 2 valores diferentes para x, 4 y menos 4. Además vemos que es una función continua, decreciente del menos infinito al 0 y creciente del 0 al más infinito, conceptos todos ellos que veremos más adelante. En nuestro ejemplo número 3, si consideramos la raíz cuadrada de un número como función, tanto la positiva como la negativa, entonces debemos tener cuidado al elegir el dominio, puesto que la raíz sabemos que en el conjunto de los números reales solo estaría definida para valores positivos, incluyendo el 0. De manera que ahora vamos a considerar que el dominio donde está definida nuestra función es el 0 más infinito. Si hacemos f de 0,
que es la raíz de 0, en este caso nos da un único valor que sería 0. Pero si hacemos, por ejemplo, la raíz de 1 tiene dos valores, que sería más 1 y menos 1. De manera que a un mismo valor de x le hacemos corresponder dos valores de y. De manera que no sería una función. En matemáticas, si queremos trabajar con raíces como funciones, lo que hacemos es considerar solo la función f de x igual a más raíz de x. Y en este caso sí que sería una función, puesto que si solo consideramos las raíces positivas, entonces en este caso cada valor del dominio con el que estamos trabajando tendrá una sola imagen. Ahora sí podríamos decir que es una función. Y el rango en este caso coincidiría con el dominio, es decir, sería de 0 a más infinito. En este caso, además, f sí sería inyectiva, puesto que a cada valor del rango le corresponderá un solo valor en el dominio. Veamos qué ocurre si representamos la función raíz de x en el programa GeoGebra. Bien, pues si hacemos esa representación nos encontramos que en este caso el dominio ya no son todos los números reales, es decir, solo los números del 0 al más infinito pueden empezar a tomar valores para calcular su raíz. De manera que consideramos solo la raíz positiva y nos encontramos en que esta función en este caso sí es inyectiva, puesto que a cada valor de y, fijémonos que si nos vamos al valor 4, le corresponde un solo valor de x, que sería el número 16. También en este caso vemos que es una función continua, que trabajaremos más adelante, y una función creciente.